Continuamos con las charlas con los diferentes personajes que están como candidatos a la alcaldía en el municipio de San Pedro Zacatepeques del departamento de San Marcos. Hasta el momento se tienen 20 personas que cuentan ya con la credencial respectiva del Tribunal Supremo Electoral y esperamos contar con la presencia de todos ellos aquí en esta tribuna. Ahora vamos a charlar con el licenciado Byron Orozco, un reconocido ciudadano del municipio de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por atender esta invitación a esta tribuna que le denominamos La Esquina, un espacio que tenemos para conocer los planes de gobierno, pero también conocerlos como personas. Licenciado, si nos habla un poquito también de su trayectoria como niño. ¿Dónde estudió, licenciado? ¿La primaria o la preprimaria? ¿Qué nos puede contar? Pues efectivamente nosotros sí todavía tuvimos oportunidad de estar en párvulos. La escuelita de párvulos se funcionaba en aquella viejita escuela Felipe Rodríguez, donde hoy está el centro comercial número 2. Me recuerdo perfectamente que la señora Olguita, fue mi maestra en párvulos. Luego, en la primaria, yo la estudié en la escuela José Ramón Gramajo, del cantón San Agustín Tonalá. El básico en el Instituto Básico Industrial, que luego pasó a ser el Instituto Experimental. El diversificado lo estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, de ahí egresé como perito contador. Luego de haber egresado como perito contador, pues tomé la decisión de estudiar la carrera de Economía en el Centro Universitario de Quetzaltenango y de ahí pues egresé como economista. Luego tuve oportunidad de tener algunos estudios, algunas maestrías en Administración Pública y también la de Recursos Humanos. Siempre he sido ahí, de alguna manera, pues un acucioso lector y eso pues igual me dio la oportunidad de tener varios posgrados ya en la Claxo sobre sociología, sobre política, sobre economía. Y el último que cursé en este año fue un curso superior sobre formación política. Entre otras cosas, pues diría yo que ahí se resume mi vida estudiantil. Pero ha tenido un gran maestro. La vez pasada usted comunicaba también, nos contaba que su señor padre se dedica a leer cualquier libro que caiga a sus manos. Él se da el tiempo para ver las letras que hay en ese libro. Bueno, sí, parte, digamos, de mi afición por la lectura, efectivamente la heredé o la aprendí de mi señor padre, un autodidacta. Él desde hace ya mucho tiempo, por cuestiones de actividad comercial, solía viajar mucho al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ocasión que él aprovechaba para siempre estar trayendo algunos libros, algunos textos. Él le gustaban mucho los cursos de motivación. Yo me recuerdo que me leí muchos de Ojo Mandino, ese escritor que escribió varios libros apostando a la motivación, apostando a la superación personal como una base fundamental para el éxito, para ser mejores personas. Entonces diría yo que pues por ahí fuimos tomando esa afición por la lectura. Se conoce que usted proviene de una familia muy trabajadora. En todo ese transcurso de la vida, ¿nos puede contar un poquito con cuánto dinero iba usted a la escuela y para qué alcanzaba? Bueno, digamos que ir con 5 centavos a la escuela era llevar un capital bastante considerable. Los precios de las cosas estaban realmente al alcance. 5 centavos alcanzaba para mucho. Alcanzaba para chuchitos, alcanzaba para golosinas, alcanzaba para pastelitos, alcanzaba para un arroz con leche.
alcanzaba para una zanahoria, una manzana criolla con pepitoria y sal. Ahí se apostaban las damas y las viejecitas de ese entonces a ofrecer ese tipo de productos para todos los escolares. Quizá rescatar que había un predominio de los productos naturales sobre las golosinas que hoy en día tienen un predominio sobre las frutas, sobre los productos naturales. ¿Alguna travesura que se recuerde con sus compañeros de estudio? Pues fueron una infinidad de travesuras. Yo me recuerdo que el puente ese de Tonalá era sujeto de muchas historias, algunas tenebrosas, no digamos la poza del Judas. Como que el miedo siempre ha sido una característica. Los personajes como La Llorona, Juan No, el Cadejo, eran personajes que de alguna manera nos creaban una atmósfera de terror y de miedo. Y sobre esos personajes y sobre esos puentes, cuántas cosas no pasaban. Pasar el puente a determinada hora era un acto de valentía, era una osadía pretender pasar el puente de Tonalá después de las 6 de la tarde. Sí, por falta de y la energía que no era tan luminosa como ahora. Los foquitos eran de muy pocas bujías. Me atrevería a decir que en ese entonces aún funcionaba la hidroeléctrica de San Pedro Zacatepeques. Licenciado, yo me recuerdo también del trabajo que usted efectuaba con grupos de teatro y usted participaba directamente. ¿Cómo se llegaron a formar estos grupos y a dónde fueron a participar ustedes? Bueno, pues un poco la historia pasa porque San Pedro desde tiempos inmemoriales siempre ha tenido expresiones artísticas. Y en ese entonces San Pedro tenía poetas, tenía escritores, tenía pintores, tenía músicos, digamos la parte que nosotros tomamos, el teatro. Me recuerdo que David de León fue promotor de un esfuerzo cultural que se llegó a denominar la Casa de la Cultura Juvenil. Y ahí pues se aglutinaron varias expresiones artísticas. Y nosotros, los de la 11 Avenida en ese entonces, estábamos metidos en el teatro como una actividad artística. Luego digamos que esta Casa de la Cultura Juvenil pues ya no continuó, y eso a nosotros pues nos hizo llevar a nuestra vieja 11 Avenida. Y en ese entonces Sergio Miranda, que en paz descanse, era uno de los compañeros más grandes. Estaba estudiando en el INMO, aquel estudiaba ya magisterio. Nosotros todavía, la mayoría estábamos en básico y otro gran número todavía en escuela primaria. Y ahí se conformó un grupo que se denominó Grupo Infanto Juvenil Belén. Y se llamó Belén porque se fundó un 23 de diciembre. Diría yo, con temor a equivocarme, quizá en el 78, en el año 78, 79, y por eso pues se denominó Belén, ¿verdad? Por la cercanía a la fecha del nacimiento del niño Dios. Y con ese grupo pues tuvimos la experiencia de desarrollar toda una actividad cultural y artística en el municipio, luego en el departamento, luego en otros departamentos, y se ganaron algunos festivales de teatro a nivel nacional. Eso nos dio una connotación que nos sirvió para recorrer muchos departamentos y muchos municipios. Diría yo que el grupo estuvo en su mayor florescencia desde su fundación, que fue del 78 al 85, donde la mayoría de los integrantes aún estábamos en San Pedro. Muchos de los hoy profesionales pues tuvieron que tomar distancia por razones de superación. Entonces el 85, me recuerdo que aquí en el Salón de Usos Múltiples se culminó con la 10ª Muestra Nacional de Teatro. El Grupo Belén clausuró esa 10ª Muestra Nacional de Teatro, y me recuerdo que la obra se llamaba Las Aventuras de CC. ¿Y de qué era
La historia. Las aventuras de CC, así se denominó porque, bueno, fue una creación colectiva de todos los integrantes del grupo y el personaje central era Cristóbal Colón. Se plantea ahí un Cristóbal Colón trasnochador, un poco bohemio, y dentro de esa bohemia y esa locura también tenía esa prospección y digamos esa valentía de poder aventurarse a una aventura, de que por ir a conocer las Indias Orientales terminó descubriendo América. Y la trama se establece, digamos, entre algunas condiciones políticas, económicas que se daban en ese entonces. Y yo me recuerdo que el tratado que Cristóbal Colón le trajo aquí a los americanos, que eran otros compañeros que estaban así representando a los pueblos ancestrales, era la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que era un proyecto de integración económica que en ese momento se estaba impulsando. Pero a todo eso los personajes tenían una caracterización que pues daba lugar a reírse, a mandíbula batiente. Era una comedia que pues fue, diríamos, en esa etapa la culminación de un grupo de teatro que le dio mucho renombre a San Pedro Zacatepeques. Pero en esa época aún no se habían firmado los acuerdos de paz, estaba el conflicto armado, había cierto temor a críticas y represalias que podrían ustedes tener. Bueno, nosotros vivimos un ambiente bastante complicado desde esa perspectiva. Yo recuerdo que las condiciones políticas del país estaban muy restringidas, no existía la Constitución de hoy, estaban muy lejos de pensar en un proceso de paz. Me atrevería a decir que justo en esos años era cuando la intensidad de la guerra estaba en su máxima expresión. Diría yo que los años más cruentos de la guerra pudieron haber sido del 77 al 83, de donde pues todos los libros que se han editado marcan pues esas fechas, algunos textos de Ricardo Falla, ese documento de la memoria histórica, que pues documentaron y sistematizaron toda esa tragedia y toda esa parte dolorosa. Nosotros hicimos teatro en ese contexto y por lo mismo pues sufrimos persecución por esas ideas políticas. Pues solo se trataba de poner en el escenario ese tipo de situaciones sentidas, ese tipo de injusticias manifiestas que se vivían, y el grito y el clamor de la sociedad, pues apostando por una sociedad más justa, por una sociedad más democrática. Esos fueron los tiempos que nos tocó que vivir en este periodo de teatro acá en San Pedro Zacatepeques. Pues muchísimas gracias, licenciado, por compartir esto, del gusto también de la lectura, de sus estudios, de la academia, del teatro. ¿Cómo ingresa usted ya a los partidos políticos partidistas? Pero lo cuenta después de esta pequeña pausa comercial. Regresamos. Que no te atrape la lluvia. Gran venta de impermeabilizantes Comex. Aprovecha hasta un 15% de descuento. Ven a tu tienda Comex. Oh, qué buenas noticias por contar. La Gobernación Departamental de San Marcos participó en el acto de apertura de las nuevas instalaciones del Consulado de México, acreditado en Tecomumán, lo que permitirá mejorar la atención ante la demanda de trámites de ciudadanos guatemaltecos y mexicanos. Fuimos invitados por el señor cónsul de México en Ciudad Tecomumán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, el licenciado José Luis Alvarado, quien ese día ha manifestado su alegría por inaugurar la nueva sede del Consulado de México en Ciudad Tecomumán. Contamos con la presencia y tuvimos la oportunidad de saludar a diferentes autoridades de México, de Guatemala, tanto embajadores de ambos países, personalidades de consular de México y de Guatemala,
y algunas otras autoridades que nos acompañaron. Queremos tener un lugar donde los podamos atender de manera correcta, de manera muy bien, optimizar procesos, que tengan un espacio más amplio donde estar, que tengan el beneficio de tener más citas al mes gracias a que pudimos ampliar nuestras capacidades, porque con las nuevas instalaciones vienen nuevas ventanillas y se inaugura un proceso de contratación para tener más personal que pueda atender. La idea es siempre dar más y trabajar en favor del público usuario. Seguimos charlando con el licenciado Byron Orozco, un ciudadano del municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, y ya hemos conocido un poquito sobre su perfil, sobre el trabajo que ha realizado en grupos de teatro, amante a la lectura, también una persona que se ha dedicado a la academia. Pero nos quedamos pendientes, licenciado, ¿cómo ingresa después de toda esta experiencia que ha tenido en la sociedad? ¿Cómo ingresa usted a involucrarse en los partidos políticos? Bueno, justo en esas fechas, hablemos de 1980 o 82, la situación política del país estaba atravesando condiciones muy parecidas a las que estamos viviendo en este momento. Habíamos tenido, digamos, una sucesión de gobiernos militares y fraudes electorales continuados. Y pues por otro lado, la intensificación de los 36 años de guerra precisamente se estaba dando en esos años. Entonces nosotros yo como joven adolescente en ese momento, tenía, digamos, algunas cuestiones. Habíamos vivido como consecuencia del teatro algún tipo de presión y persecución. Eso nos hizo pensar, pues, en que era necesario, justo y necesario, pensar en una sociedad distinta. Y me recuerdo que hubieron elecciones en el año 81. En ese año 81, uno de los vecinos se lanzó como candidato a alcalde. El extinto profesor Óscar Emiro Barrios, Chito Barrios, y nosotros éramos los patojos de la cuadra. Y entonces me recuerdo que las reuniones de Chito en su campaña, mucho del grupo de trabajo se hacía en la casa de doña Estefana. Ahí estaba, digamos, el centro de operaciones. Ahí se hacían, pues, la campaña no tenía la facilitación ahora de tanta vinílica o tanto recurso, sino no pasaba de pintarse las piedras con el símbolo y de esbozar quizá el rostro del candidato. Y eso pasó, digamos, con Óscar Emiro, y nosotros éramos los encargados de repartir la propaganda, que no pasaba de ser un papel con el color del partido y el símbolo, y que debajo de las puertas. Un poquito más de trabajo hormiga. Sí, más porque digamos que los medios no estaban tan desarrollados como hoy en día. Entonces, ahí me empezó a nacer a mí la conciencia de que la política podía ser un instrumento para transformar las relaciones sociales entre los hombres y las relaciones de los hombres con el Estado. Y eso pues significó de alguna manera vivir de que en el 82, el 23 de marzo del 82, nosotros fuéramos testigos del primer golpe de Estado. Prácticamente ya no se le dio posesión a Ángel Aníbal Guevara, que era el que se sucedía. Entonces todos recordamos ese 23 de marzo de 1982, luego 83, donde Mejía Víctor después le da golpe a Efraín Ríos Montt. Nueva cuenta, en el 83 se convoca unas elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. A todo esto,
a Óscar Miro Barrios nosotros lo apoyamos y él, entre otro partido, iba con la Democracia Cristiana Guatemalteca. Entonces, eso de alguna manera me vinculó a estudiar, a formarme, a tener cursos de formación política sobre los principios políticos e ideológicos de la democracia cristiana. Me vinculé más a la doctrina social de la Iglesia. En ese entonces también teníamos un grupo de jóvenes que íbamos a la iglesia y ahí teníamos algunos retiros, ahí teníamos alguna formación cristiana, y yo encontré muchos vínculos entre la democracia cristiana guatemalteca y la doctrina social de la Iglesia. Eso hizo pues que yo me identificara más y me afianzara. Yo diría que hasta hoy en día pues yo sigo siendo un líder orgánico con pensamiento social cristiano y socialdemócrata. Sigo pensando que la humanidad puede ser mejor si fraternizamos, si somos solidarios, si somos participativos y sobre todo pues respetamos la dignidad del ser humano. De todo este trabajo que usted ha realizado, llegó a ser gobernador departamental de San Marcos. Sí, digamos que todo este proceso de formación política, porque yo diría que si vamos a ser, digamos, un activista o a ser, digamos, un líder que se postula para elecciones, yo diría que no fui de esos líderes. Yo me metí mucho en el tema de la formación política. Y de esa cuenta, pues, tuve oportunidad de ser monitor del Instituto Guatemalteco de Estudios Políticos de Guatemala, el IGESP. Y ahí pues tuve oportunidad de conocer a personajes que con el tiempo pues fueron dirigentes políticos nacionales, con mucha formación, con mucha trayectoria. De ellos aprendí la importancia de que la política pues también tiene que basarse en historia, en principios, en pensamiento político. Tuve la oportunidad de recibir formación política con René de León Schlotter, un guatemalteco, un sanpedrano que estuvo a la altura de los grandes dirigentes políticos mundiales. Él en su momento llegó a dirigir la Organización Demócrata Cristiana Mundial, con sede en Alemania. Catalina Soberanis, otra gran dirigente política, con un capital político increíble, que hoy por hoy ya tiene muchos años, pero sigue siendo una funcionaria internacional. Lo último es que andaba en UNESCO, trabajando temas que tienen que ver con la sociedad, con la necesidad de que la política sirva para sentar bases para que la sociedad pueda tener mejor calidad de vida. De ser parte de la formación política, toma una decisión ya de no verlo desde lejos, sino involucrarse, y es así como ha tomado esta decisión de ser candidato a la alcaldía de uno de los municipios más importantes del departamento de San Marcos. Sí, efectivamente, pues he tenido la oportunidad de tener función pública. La función pública me ha permitido pues conocer mucho los temas del Estado. Yo trabajé 13 años como secretario contador de una institución pública, y eso me permitió conocer el tema de presupuesto, la estructura programática, la ley orgánica del presupuesto. Incluso estudiando economía también tuve un involucramiento con el sistema de administración financiero, el SIAF, que fue el origen de lo que hoy, por ejemplo, es el sistema de contabilidad integrado, SICOIN Web, y en el caso de los gobiernos municipales, el SICOIN GL. Cuando tuve oportunidad de administrar el departamento, yo era un economista, estaba estudiando administración pública, y pues eso me permitió operar, digamos, toda la teoría con la práctica, conocer el Sistema Nacional de Inversión Pública, y adentrarme pues en las políticas de Estado, de tal manera que el departamento de San Marcos fue
un ejemplo de cómo mejorar, por ejemplo, la función de los consejos de desarrollo. Yo me recuerdo que a raíz de un diagnóstico que hicimos acá, logramos determinar las necesidades de capacitación para los alcaldes municipales, incluso para los jefes de las instituciones del sector público. Fue un programa de fortalecimiento de los consejos de desarrollo. Para eso conté con el apoyo de Minugua en ese entonces, de la GTZ alemana, de UNOPS, y de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Aquí teníamos 2 reuniones por mes, una reunión para ver los avances físicos de toda la parte de inversión, y otra, una temática que se estableció para fortalecer las capacidades de los alcaldes municipales y las instituciones del sector público en el departamento de San Marcos, entre otras cosas. Yo me recuerdo que experimentamos una comisión departamental de resolución de conflictos, y ahí logramos articular. ¿Y se llegaba al lugar de los hechos? Se llegaba al lugar de los hechos. Los problemas de Tajumulco y Chihuán empezaban a recrudecerse. Me recuerdo que una semana antes de la Semana Santa instalamos una carpa ahí en lo que yo después le llamé la Franja de Gaza. Y ahí establecimos acuerdos mínimos. Me venía a mi mente mucho el pacto de la Moncloa, porque establecimos ahí lineamientos que tanto las autoridades de Tajumulco y Chihuán aceptaron en tanto se pasaba la Semana Santa. Me recuerdo que se destruyeron los sistemas de agua potable y bomberos voluntarios y municipales de San Pedro y San Marcos llegaban al lugar de los hechos a llevarle el vital líquido a las comunidades afectadas. Parte de la gestión que se hizo a través del gobierno. Es parte de la experiencia. Entonces, alguien me decía, mira, pues ya tenés mucha experiencia, en algún momento igual fui parte de los consultores del sistema de planificación territorial. Logramos en principio hacer 4 planes estratégicos territoriales del altiplano, de la zona centro, de la Boca Costa y de la costa 4. Y luego se hizo el esfuerzo de hacer los PDMs, los planes de desarrollo municipal de los 29 municipios. Yo era parte de los consultores contratados por el Banco Mundial y como contraparte del gobierno de Guatemala, CGPLAN. Entonces, me dice alguien, bueno, ¿y qué has hecho por San Pedro? Y yo le digo, pues yo creo que cada ciudadano ha hecho por San Pedro mucho, con su trabajo, con su honestidad, con su honradez, con su disciplina. Creo que todos hemos hecho algo. Sin embargo, me estás planteando un desafío. Yo estoy llegando a la edad donde pues parte de mi vida ha sido la docencia. Trabajé 19 años en Mariano Gálvez, en la carrera de Derecho y Auditoría. Tengo 28 años de estar en el Centro Universitario de San Marcos, en la carrera de Administración de Empresas. Y entre otras cosas, pues trabajé como consultor algo así como 8 años, cuando se empezaron a impulsar estos planes. Entonces el desafío es, bueno, no quisiera hablar de jubilación, no quisiera irme a la casa sin todo el cúmulo de experiencia. Con toda esta experiencia, sin decirle a mi pueblo, bueno, aquí está la experiencia, soy un sanpedrano que se presenta ante ustedes para dirigir, para liderar los desafíos que tiene el municipio en términos del desarrollo. Y entonces, digamos que la decisión de participar políticamente se fundamenta en mayor grado bajo este reto y ese desafío, y eso me hace conformar una planilla multidisciplinaria que articula experiencia y juventud, que articula área urbana y rural y que también articula hombres y mujeres. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos dialogando con el licenciado Byron Orozco, quien es candidato a alcalde por el partido Bien en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Vamos a hacer un breve corte. Cuando regresemos ya vamos a entrar directamente a los ejes de gobierno que tiene contemplado el partido Bien para el municipio de San Pedro Zacatepeques. Regresamos.
Celebra con nosotros nuestros 50 años de vida institucional, participando en la gran promoción Ahorrando. Celebra y gana en los 50 años de Acredicom. Por cada 200 quetzales que ahorres, recibes un cupón para participar en el sorteo de más de 250 premios, entre electrodomésticos y muchas sorpresas más. Estamos de fiesta y premiamos tu preferencia con las mejores promociones y eventos. No te lo pierdas. Gran sorteo en el mes de diciembre de 2023. Pregunta por los premios y la fecha del sorteo en tu agencia más cercana. Acredicom, ahorro y crédito de gente buena para gente buena. Por si no lo sabías, Banco Azteca, ubicado en el interior del comercial FSK, donde brindamos los siguientes servicios: envío y cobro de remesas, abonos y pago de servicios, sobre todo sin largas filas. Y lo más importante, para cubrir cualquier necesidad te ofrecemos préstamos personales de 1,000 hasta 10,000 quetzales. También créditos para tu negocio de 10,000 hasta 80,000 quetzales. Informe municipal. En el marco de nuestra Feria Departamental de Primavera, se da inicio a los Juegos Florales 2023, mismos en los que participan diferentes centros educativos, con el objetivo de demostrar sus habilidades culturales y artísticas, expresando los mejores poemas y plasmando las mejores pinturas. Por un San Marcos próspero y sostenible, Municipalidad de San Marcos cumple. Seguimos con esta charla muy importante para el municipio de San Pedro Zacatepeques, porque se están dando a conocer los planes de gobierno municipal que tienen los diferentes candidatos. En esta oportunidad platicamos con el licenciado Byron Orozco del Partido Bien. Licenciado, ya su plan de gobierno, ¿de cuántos ejes estamos hablando, los que ustedes han trabajado con su consejo o los que integran la planilla, y cuáles son los más importantes para la población? Bueno, yo quiero comunicarle al pueblo de San Pedro Zacatepeques que esta propuesta de plan está sustentada en la planificación territorial. La planificación territorial se empezó a implementar con mucho rigor en Italia, y más o menos entre 2008 al 2016 se empezó a aplicar en Guatemala, a través de la necesidad que tenía el país de ir articulando la importancia de la planificación con la elaboración y formulación de los presupuestos. Guatemala como país ha hecho esfuerzos extraordinarios por articular finalmente la relación que debe existir entre el plan y el presupuesto. Cuando el plan y el presupuesto están desvinculados o están en líneas divergentes, estamos muy lejos de alcanzar el desarrollo. Entonces, esta metodología parte de que el territorio, si lo vamos a poner como ejemplo, vamos a simular que esta es una maqueta en donde está todo el mapa de San Pedro Zacatepeques. Acá pues vamos a encontrar una serie de características de carácter topográfico, fisiológico. Vamos a encontrar zonas de cultivo, algunas áreas se destinan para hortalizas, otras para fruta, otros para café. Algunas poblaciones son importantes, por ejemplo, en artesanías, la producción todavía de telas típicas. Entonces, sobre el territorio se establecen una serie de relaciones entre las personas y la naturaleza, y entre las personas y sus autoridades. Entonces, se parte de la premisa que el territorio es una construcción social, porque todos de alguna manera necesitamos de los recursos naturales para buscar nuestra subsistencia. Y de ahí la importancia que tiene que tengamos una conciencia plena de que contamos con el territorio o qué podemos realizar para que el territorio por lo menos se conserve y se preserve.
Una depredación sin sentido a largo plazo nos va a poner en circunstancias sumamente peligrosas, porque en ella pues está nuestra misma subsistencia. Entonces el plan que nosotros tenemos se sustenta en ejes que abordan digamos el desarrollo desde su integralidad. Ninguno de los ejes es desvinculado de otros, sino al contrario, son complementarios. No podemos hablar de un desarrollo integral y sostenible si no consideramos estas áreas que consideramos importantes. Entonces, por ejemplo, el primer eje que nosotros tenemos es el de bienestar institucional y transparente. Si me permite, ¿puedo comentar cada uno? Sí, está bien. Bueno, entonces, para eso estamos aquí abriendo los espacios para ir conociendo esto. Entonces, a este primer eje nosotros le llamamos bienestar institucional y transparente. ¿Qué pretendemos con este eje? Modernizar la estructura administrativa e institucional de la municipalidad. El modelo de gestión municipal con transparencia, calidad del gasto y servicios municipales efectivos de alta calidad. Yo no puedo apostarle al desarrollo si el vehículo institucional, si la instancia de donde emanan las políticas públicas no está consolidado, no está solidificado y no está modernizado. Entonces eso significa un análisis introspectivo hacia el ente político institucional responsable de formular las políticas públicas para el desarrollo. Sería el Consejo. Entonces, en este caso, pues el Consejo tiene la atribución de ser la autoridad máxima en la estructura municipal, pero acá hablamos no solo del Consejo, sino hablamos de la municipalidad y todas sus dependencias. Significa, por ejemplo, aquí hablamos de una reingeniería municipal. Tenemos que tomar en consideración que hoy por hoy incluso hay procesos de gestión de calidad para gobiernos locales. Y eso lo que significa es estar en un continuo proceso de mejora. Y en este caso nosotros estamos planteando digitalizar e innovar los servicios municipales y fortalecer las capacidades del recurso humano en atención al ciudadano. Es decir, una función básica e importante es la relación que debe existir entre el gobierno y el ciudadano. La función básica para la gobernanza, para la gobernabilidad, para llegar a los acuerdos sobre el desarrollo o el camino que debemos emprender, requiere una comunicación permanente con el ciudadano. Y el ciudadano se va a ver compensado en la medida que los servicios públicos sean eficientes y de manera efectiva. ¿Cómo se trabajaría en este caso? Hablar a veces de reingeniería se confunde mucho con cambios y esto puede tener unos problemas o rechazo de parte de los sindicatos. El tema del sindicalismo pues a veces se toma como un obstáculo, y yo creo que el sindicalismo es una expresión de la organización de los trabajadores, que se organizan con el propósito de buscar algunas mejoras para sus agremiados. Eso en ningún momento, digamos, contradice o se opone a la posibilidad de que en un clima organizacional armónico, conscientes del papel y la importancia del papel que cada uno juega, sirvamos mejor a nuestro patrón. Porque en este caso el pueblo es el que vota, el pueblo es el que está delegando el mandato. Y el alcalde no es el jefe, sino el alcalde es el servidor de más alta categoría. Y entonces, tanto las autoridades como los trabajadores, en esencia, somos servidores públicos. Y nuestra responsabilidad es mejorar la prestación de los servicios municipales a todo nivel. Esto no contradice, digamos, la organización sindical, ni tampoco va a violar o restringir los derechos de los trabajadores. Quizás lo que no ha habido es comunicación. Es decir, se contrata y nunca se le da fortalecimiento a través de capacitación, a través de inducción. Y cuando se habla de sistematizar, digamos,
el proceso administrativo de todos los procesos que ejerce la municipalidad, se trata de eficientar, de tal manera que el más satisfecho de la municipalidad pues sean los usuarios. Tiene que ser la misma población. La población. Ellos son los que van a validar y los que nos darán la calificación que corresponda. ¿Podríamos abordar algún otro? Bueno, entonces esto significa inducirnos al gobierno electrónico, a utilizar el potencial de la informática y las comunicaciones. Inexorablemente estamos en ese contexto. En este caso también pues va a significar, digamos, una rendición de cuentas. Vamos a propiciar la participación ciudadana para que se fortalezcan los procesos de auditoría social. Por eso hablamos de transparencia. Queremos enseñarle a la población en qué consisten los procesos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque el que uno sea alcalde no significa que porque yo gané las elecciones es un cheque en blanco. No, aquí de lo que se trata es del ejercicio de la función pública de manera responsable y transparente. ¿Cómo brindaría usted la información pública? Sé que existen, por ejemplo, algunos medios que dependen directamente de la municipalidad. Sé que hay una radio municipal. Sé que se pueden articular algunos, digamos, articular la función de la radio municipal con otras formas de divulgar la noticia. Nosotros le apostamos a no dar declaraciones hasta cuando se suceda un suceso trágico, el hecho. Sino al contrario, nosotros creemos que la comunicación y la información es fundamental y básica para generar confianza. Nos hemos dado cuenta que ha existido estructuralmente un divorcio entre la ciudadanía y las autoridades. Entonces, el propósito, la información y la transparencia lleva como elemento fundamental el hecho de generar confianza. La confianza es fundamental para articular todo tipo de esfuerzo que conlleve el desarrollo de todo el municipio. Y el desarrollo no depende de las directrices de la autoridad, sino depende del concurso de todos los actores en este caso. Entonces, por eso hablamos de una construcción social. Otra de los temas es que hay que sistematizar y simplificar los procedimientos administrativos. A veces los manuales de funciones y los manuales de procedimientos que incluso Contraloría General de Cuentas exige como un elemento fundamental, a veces se elaboran con la finalidad de que cuando venga el contralor, el auditor, se muestre que sí hay un manual de funciones y de procedimientos. Pero muchos de esos manuales y procedimientos también hay que modernizarlos, porque los procesos administrativos a lo largo del tiempo se han modificado y de repente los manuales son anacrónicos, respondían a necesidades de hace 20 años. Hoy el mundo ha cambiado y tenemos que contextualizarlos. Otra parte es la descentralización de los servicios municipales. Una población tan densa como la sanpedrana, una población donde las vías son las que están restringidas porque no tenemos muchas alternativas y el parque vehicular cada vez más grande. Entonces, ir a pagar al edificio municipal conlleva una serie de problemas. Primero, si encuentra estacionamiento. Dos, que hay que hacer una larga cola para pagar en una o dos oficinas que atienden a una población más o menos de 86,000 habitantes en promedio. Entonces, un edificio público único ya no resuelve. En temas de pandemia pudimos determinar eso también, se hablaba de la sana distancia. Entonces, la desconcentración es el camino y en ese sentido nosotros consideramos necesario incluso... Es decir, con la descentralización, perdón, licenciado, ¿podrían tener entonces oficinas comunitarias? Apostamos a la regionalización de algunas unidades administrativas que atiendan todo ese tipo de servicios municipales. Hoy la tecnología nos permite hacer esa desconcentración, de tal manera que ya no todos vengan acá a hacer grandes colas, a congestionar, sino que en territorios regionalizados puedan acudir. Incluso pensamos en kioscos
hay un terreno ahí que sirve de basurero y que habría que determinar la tenencia y la propiedad ahí sobre la escuela Aparicio Mérida Morales. Recuerdo que por ahí se quiso realizar un proyecto para niños, unos juegos infantiles, pero aún permanece. Ahí nos caería bien un kiosco a manera de autobanco, con ventanillas en ese sentido, para quien quiera pasar, desde ahí pues pueda pagar todos sus servicios, y después ya en el mismo sistema distribuye, bueno, para lo que era para la empresa de agua, lo que era para lo que es de energía eléctrica, lo que es para el UCI y demás, de tal manera que en un solo servicio todos puedan efectuar todos los pagos por los servicios que la municipalidad paga. Entonces ese es el camino. El camino no es concentrar, sino el camino es la desconcentración como otro elemento fundamental. Otra es que el recurso humano hay que motivarlo, hay que capacitarlo, hay que motivarlo. Todos como personas tenemos nuestros ciclos también de mucha euforia o de depresión, y todos esos aspectos creo que no se están visualizando en la municipalidad. Estamos dejando de considerar al ser humano con ese tipo de variables emotivas. A veces tenemos un colaborador excelente, proactivo, pero de un día a otro puede caer a estados ahí de mucha depresión. Entonces yo creo que también es una responsabilidad institucional el velar por la salud emocional de nuestros colaboradores. Si pasaríamos al otro eje, licenciado, ¿de qué se trata? El otro eje le denominamos bienestar social comunitario. Este tiene que ver con mejorar las condiciones materiales para la calidad de vida, empleo digno, vivienda popular, acceso a la educación y a la salud, espacios para el ocio y la relación humana. Por naturaleza y por historia, nuestro pueblo en un momento fue industrial, artesanal, y ahora pues nos quedamos como comercial. Hay algunas expresiones de estas, pero ya en menor cuantía, pero aspiramos también a complementar el desarrollo, y no solo pensamos en la reproducción de las condiciones materiales, sino también hablamos de la necesidad que tenemos de crear espacios para la relación humana. Y de esa cuenta nosotros pues pensamos que una forma de participar en la educación es también visualizar qué tipo de educación queremos para nuestros niños. Se trata solo de tener recurso humano para que se realicen ciertas actividades productivas, o lo que pretendemos aparte de esto es formar mejores seres humanos con capacidad de relación, con capacidad de solidaridad, con capacidad de fraternizar. Todos por naturaleza tendemos mucho al beneficio personal, al deseo de superación personal, pero muchos de los temas y de las condiciones materiales significan tener concurso de la mayoría, y a esto pues nos referimos al bien común, a los espacios de todos, a los espacios a los que todos tenemos derecho, y que sobre esos espacios casi nunca hay incidencia. De los bosques, de los campos, de los ríos, casi nadie se ocupa y se preocupa. Hoy, en los tiempos modernos, estamos cayendo mucho a la esfera del encierro. Más con la pandemia. Más con la pandemia, y bueno, después de la pandemia, recordemos que tenemos la infodemia. Entonces, a través de un teléfono, nosotros consideramos que estamos en relación con todo el mundo, pero y pasa a veces en la casa, todos en la mesa, y cada quien con su teléfono y cada quien con su tema. Y ya hasta las cenas ya no son las cenas familiares, de cómo te fue, y esa comunicación entre padres e hijos. La modernidad líquida que dice la modernidad de Bauman, todos esos aspectos efímeros que pues ya nada es para siempre, dirá la canción, sino igual Milán Kundera, que nos habla de la insoportable levedad del ser.
Y bueno, contra ese tipo de manifestaciones, no solo Bauman, sino hay algunos otros filósofos modernos como Byung-Chul Chan, un surcoreano que ha escrito unos libros realmente extraordinarios. Y hay otro filósofo ahí que es Slavoj Zizek. Slavoj Zizek y Byung-Chul Chan creo que son los filósofos de actualidad, porque han escrito mucho sobre esto. Entonces nosotros queremos recuperar esos espacios. ¿Pero cómo se harían? ¿Qué haría usted? ¿Crear escuelas? O en el tema de las escuelas, yo creo que sí se pueden hacer convenios con varias empresas que se han dedicado a la prestación de servicios tecnológicos. Creo que los incentivos y la motivación desde el gobierno local es no ver en ellos una fuente de extracción, sino en aliados estratégicos que nos puedan facilitar infraestructura para que las escuelas puedan tener acceso a señal de internet. Incluso pues que se configuren ahí algunos espacios en donde ellos puedan tener acceso a las mejores bibliotecas del mundo, que ellos puedan descubrir en ese espacio el acceso a las teorías, a los escritores, a los científicos de las áreas de su interés. Creo que de esa manera podemos aprovechar la tecnología de una muy buena manera. Bueno, estamos conociendo los planes de gobierno de Partido Bien a través de su candidato a alcalde, el licenciado Byron Orozco, pero vamos a seguir ampliando esta información después de esta pausa comercial. Celebra con nosotros nuestros 50 años de vida institucional, participando en la gran promoción Ahorrando. Celebra y gana en los 50 años de Acredicom. Por cada 200 quetzales que ahorres, recibes un cupón para participar en el sorteo de más de 250 premios, entre electrodomésticos y muchas sorpresas más. Estamos de fiesta y premiamos tu preferencia con las mejores promociones y eventos. No te lo pierdas. Gran sorteo en el mes de diciembre de 2023. Pregunta por los premios y la fecha del sorteo en tu agencia más cercana. Acredicom. Ahorro y crédito de gente buena para gente buena. Que no te atrape la lluvia. Gran venta de impermeabilizantes Comex. Aprovecha hasta un 15% de descuento. Ven a tu tienda Comex. Seguimos conociendo los planes de trabajo que se tienen para el municipio de San Pedro Zacatepeques, ya que en los últimos años ha tenido un retraso. Yo comparo, Lick, una fotografía de 15, hace 20 años, digamos, y que se pueda tomar una fotografía actual. Lo único que cambia es a veces el color primero la calidad de la fotografía, segundo el color de pintura, pero todo sigue igual, o que antes era empedrado y ahora tenemos adoquín, pero no hemos tenido un mayor desarrollo para el municipio de San Pedro Zacatepeques, que se ha caracterizado por estar en los primeros lugares en todo. Bueno, efectivamente, creo yo que San Pedro Zacatepeques también es una manifestación, digamos, de una tarea pendiente, diría yo, en Guatemala como un todo. En Guatemala, en los últimos 10 años, diría yo, está terminando de afinar esa congruencia que debe existir entre la planificación y el presupuesto. Y cuando usted formula esa pregunta, me pongo a pensar que todo plan en verdad debe de desarrollarse.
Aquí están establecidas las líneas estratégicas y sobre esas líneas estratégicas debería de presupuestarse la ejecución de los planes o los programas o los proyectos. Pero lo que vemos en la práctica concreta es que se sigue manifestando una improvisación. Se hacen proyectos porque muchas veces las comunidades eso es lo que están pidiendo en este momento, pero no se está construyendo o ejecutando la obra física con un enfoque estratégico o de futuro. Entonces lo que vemos en las fotografías efectivamente es que, bueno, antes había una casita de los años 1940, 60, y hoy pues puede ser un edificio de 3 niveles, 4 niveles, pero el ancho de la calle pues sigue siendo el mismo. Y pues no cabe duda que es por la antigüedad, digamos, del municipio. Estamos hablando de 1533, fundación de San Pedro Zacatepeques, y digamos que el diseño inicial pues fue absolutamente colonial. En ese entonces se hablaban de carruajes, no se estaban hablando o solo la movilidad de los semovientes como medio de transporte entre las comunidades rurales y lo que se concebía como la vía en ese entonces. Pero no ha habido alguien que se atreva a visualizar más allá de las circunstancias. San Pedro Zacatepeques tiene una sola entrada y tiene únicas 2 salidas. Un pueblo con la densidad poblacional, un pueblo con la importancia comercial y productiva que tiene, tener ese tipo de restricciones siempre será un embudo. Y con el paso del tiempo esta situación será insostenible. Muy probablemente pues los libramientos van a ser la solución, pero incluso nosotros en el plan lo estamos visualizando. ¿Qué planes se tiene para este problema? Porque es un problema que tenemos no a la hora pico, sino ya es todos los días. Ya a toda hora y a todo nivel. Hace 23 años hicimos ahí un esfuerzo de planificación por visualizar un libramiento por la parte norte, que iniciara desde San Antonio Zacatepec, que se fuera aquí por la parte del Ixhual, todos esos cerros, San José Cabe, en la Grandeza, por la parte de arriba, y sacarlo hasta el Boquerón, también yéndose por la parte que colinda con el astillero municipal de San Marcos. Hace 23 años ahí todavía no había mucha vivienda. Hoy ya hay muchas viviendas y además el uso del suelo es intenso. La producción de hortalizas ahí en esas áreas es altísima. Hoy sería como más complicado pensar en el periférico norte, pero las condiciones topográficas de la parte sur no dan para las mismas condiciones del norte. Entonces ahí sí hay una solución técnica, pero muy cara, muy cuantiosa. En ese tema nosotros le estamos apostando al último eje, ya que la pregunta sale, que se llama gestión interinstitucional y cooperación internacional. Y en ese marco de la gestión de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal, con el apoyo de la cooperación internacional, estamos pensando en la necesidad que nos articulemos Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, San Marcos, San Pedro y San Antonio Zacatepeques. La mancuerna podría ser la instancia jurídica, la mancomunidad, que pudiera iniciar las gestiones, primero para hacer la preinversión. La preinversión significa el levantamiento topográfico, la elaboración de los presupuestos y los planos. El trazo por donde podría trazarse el camino. Estamos hablando más o menos de unos 32 kilómetros, así a ojo de buen cubero, en donde se van a necesitar varios puentes de dimensiones considerables, porque toda esa parte prácticamente ahí desemboca el río Naranjo
y algunos afluentes. Sí, porque actualmente la mancomunidad solo ha pensado en saneamiento, agua y saneamiento, no en unas salidas a este. Podría ser, digamos, la instancia jurídica, es decir, el primer elemento para buscar, digamos, el apoyo del gobierno central o de la cooperación internacional. El Banco Mundial apoya mucho este tipo de esfuerzos. El Banco Mundial le apuesta mucho a la infraestructura. Y regularmente todos los préstamos que hace el Banco Mundial van destinados a mejorar las condiciones de carreteras e infraestructura para los países. O bien el BID, ¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo. Podría gestionarse a través de la diplomacia político-diplomática, el hecho de que, por ejemplo, los diputados distritales también pudieran unirse a este esfuerzo y gestionar, digamos, un endeudamiento que pues pueda ser pagado por deuda pública. Pero consideremos la importancia que tiene San Marcos, San Pedro, ya como un distrito departamental. Ya no pensarlo de manera individual, sino porque las dinámicas entre los municipios son constantes de todos los días. Una disposición que tome Esquipulas Palo Gordo tiene impacto en San Pedro, en San Marcos, una disposición de San Antonio de igual manera, de San Cristóbal Cucho, incluso me atrevería a decir que San Lorenzo, así como vamos decreciendo de la expansión de los centros poblados. Entonces, es una situación que en el caso de la preinversión, pues podríamos estar hablando de que hizo unos 6, 7, 8 millones de quetzales, porque es un trabajo pues ya técnico a nivel de factibilidad, y a partir de ahí se podría establecer el monto. Hasta el momento no existe ningún estudio sobre... Hasta el momento no ha habido ningún esfuerzo. La preinversión ha sido un tema que muy pocos gobiernos municipales han tocado. Por ejemplo, CEGEPLAN tiene presupuesto para apoyar la preinversión, la elaboración de los estudios, pero no ha habido gestión en ese sentido. Entonces ese es un canal que está abierto y que nosotros, conscientes de que existe, podemos encontrar ahí como primera etapa el financiamiento de la preinversión para la construcción de un periférico sur, que lo podemos ver lejos, pero si no hacemos el esfuerzo nunca llegará. Mientras tanto seguiremos padeciendo cada vez más, con más rigor, el embotellamiento que se genera ya desde la planicie de Chamac. Para pasar San Pedro y San Marcos estamos hablando de 45 hasta una hora, o más, sí, o un poco más. Licenciado, con el tema también, ahorita hablamos sobre el tráfico, pero también tenemos el tema de la basura. Como usted hablaba también al principio, un crecimiento poblacional. ¿Qué planes se tiene sobre la basura? Hay que hacer un rediseño. ¿En qué eje? Ese eje lo tenemos considerado en el eje que se llama bienestar ambiental y sostenible. Ahí hablamos de todo el tema de la sostenibilidad, y en este caso pues hay que retomar con mucha precisión, con mucho estudio científico, los temas de la contaminación ambiental, de las plantas de tratamiento, de la mejora continua en el tratamiento de los desechos sólidos, la importancia de la educación ambiental, porque mucho de la contaminación también deriva de cada uno en lo personal. Sí, ahí también, como usted habló al principio, el estar todo en un solo plan, la educación de las escuelas que usted, la educación a través de esos temas, digamos, tiene que ser parte de la propuesta curricular. Hay temas que deben de ser transversales al proceso educativo, tratando de focalizar y de digamos, la educación por un lado, y otro el generar conciencia de por qué cuidar nuestro territorio, por qué cuidar nuestra casa. Entonces, creo que en este caso el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión integrada de sus recursos naturales es fundamental. Hoy por hoy se están, digamos, desarrollando otras propuestas. Estoy enterado que pues hay una empresa alemana que está muy cerca de terminar sus procesos de estudios de impacto ambiental.
Es una empresa que quiere generar electricidad a través de la descomposición de los desechos orgánicos y otras sustancias. Ellos incluso pueden tener la capacidad de consumir todas las toneladas que se generen en 16 municipios. Esa puede ser una muy buena articulación, una buena sinergia. Aparte de que estaría disminuyéndose la contaminación, le puede generar algunos ingresos al gobierno municipal, ingresos que podrían destinarse a la conservación, preservación de las cuencas y microcuencas a través de la forestación y reforestación, la recuperación de la cobertura forestal en muchas áreas que no son aptas para los cultivos. ¿Qué más cuenta este eje de bienestar ambiental sostenible? En este caso, tenemos que tomar en cuenta también la importancia que le están dando a la medio ambiente. Guatemala tiene un compromiso de política general de gobierno de los objetivos de desarrollo sostenible. De estos 17 objetivos, pues la mayoría se concentra en el tema ambiental, en la necesidad de generar modelos de gestión, no solo mediante políticas públicas, mediante alianzas estratégicas, sino fundamentalmente a través de la educación y la participación de la organización comunitaria. Es en esencia a lo que le apostamos es a instaurar una cultura por el medio ambiente, ya como una manifestación, ya como un quehacer cotidiano, ya como un buen hábito, digamos, para la sociedad. Hemos hablado así rápidamente de 3 ejes. ¿Cuáles son los que hace falta, licenciado, para que usted lo pueda digamos que, bueno, a la otra población? cosa que sí nos falta, diría yo, porque ya hablamos algunos temas de la gestión interinstitucional y cooperación internacional. Hablamos también del eje bienestar institucional transparente y hablamos también del bienestar social ambiental sostenible, y nos faltaría, diría yo, hablamos también del bienestar social comunitario. En la plática que hemos tenido hemos abordado de todos los ejes un poquito de... Sí, nos falta el eje bienestar económico con productividad. San Pedro Zacatepeques es por excelencia muy productivo. Territorialmente tenemos una ventaja comparativa que se ha institucionalizado desde tiempos inmemoriales. San Pedro siempre fue el centro de convergencia, el centro de confluencia comercial de todo el altiplano marquense, de la costa y la boca costa. Incluso aglutina ya un mercado regional. En los últimos tiempos, diría yo que San Pedro Zacatepeques aglutina el comercio hasta de la región 6. Estoy hablando de Quetzaltenango, Huehuetenango, ya no solo la región 6, sino también la región 7, porque en la región 6 es Sololá, Reu, Mazate, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos. La 8 es Huehue y Quiché, o sea que son 2 regiones. Y no se ha aprovechado que también no estamos tan alejados de la zona fronteriza. Y ese potencial que tenemos con Chiapas, México, que igual pues nos ha dado bastante vitalidad y una característica que también no hemos potenciado como debería ser. Entonces acá nosotros a lo que apostamos es a fomentar la economía del bienestar. Y ese es un modelo que pone primero a las personas y al planeta. Es decir, si no tenemos personas sanas, con ambientes sanos, pues tampoco podemos hablar de un planeta sano. Apostamos por los modelos de negocio que resuelvan problemas sociales o ambientales, que tienen la capacidad de generar riqueza, valor económico para quienes los implementen. Hablamos de infraestructura con enfoque territorial. Hablamos de centros de acopio para papa, hortalizas, frutas, café, caminos rurales que impulsen los territorios productivos. Hay muchos territorios que tienen una fertilidad increíble, pero todavía las comunidades pasan penas para sacar sus productos a la ruta nacional. Ahí necesitamos aperturar y hacer los caminos que permitan mayor movilidad
a todas estas zonas productivas y organizar a los productores. Otro tema que consideramos de vital importancia es el fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Económico Municipal y la COFETAR, que tiene que ver con lo económico, con los recursos naturales y el turismo. No hemos integrado el territorio en todo su contexto y tenemos hoy por hoy un potencial que conscientemente no hemos sabido explotar en el buen sentido. Explotar en el buen sentido es conservar y preservar la naturaleza como tal y que esa conservación, lejos de convertirse en un obstáculo, sea el principal motor económico que pueda detonar la famosa industria sin chimeneas, como se le denomina al turismo. Otro de los aspectos es de que necesitamos que nuestros productores se sientan apoyados a través de servicios de desarrollo empresarial. Esto lo que significa es pues capacitar, dar asistencia técnica en buenas prácticas de administración, en buenas prácticas de manufactura, en buenas prácticas de comercialización. Sabemos que hoy, por ejemplo, hay una escasez de agricultores, hay una escasez de albañiles. Una forma de tener incidencia es a través de la formación ocupacional. Ya en algunos momentos han habido... Y también evitaría mucho la migración. Evitaríamos la migración por un lado y estaríamos generando recurso humano para satisfacer la demanda interna de albañiles y de agricultores, por ejemplo. La municipalidad no tiene la capacidad, digamos, técnica de hacerlo, pero sí podemos firmar convenios con INTECAP que tienen toda una calidad en ese sentido, certificada, para poder dar este tipo de procesos. De esta manera pues estaríamos generándoles condiciones a los jóvenes y a las jovencitas, porque ahorita a manera de ejemplo hablo de albañiles y agricultores, quizá de panaderos, pero así como este tipo de demandas puede surgir una demanda de ciertas capacidades en lo particular que se pueden perfectamente trabajar de tal manera que formemos recurso humano para la demanda del momento. Hablamos también de la articulación de los tres sectores económicos. Necesitamos articular el sector primario con la industria, la agroindustria y la comercialización. Hemos tenido casos de producción de tomate, por ejemplo, que son producidos en algunas aldeas de nuestro municipio. Van al Selma, a Guatemala, y regresan a la terminal el día miércoles en la noche. Habría que, digamos, reestructurar ahí los canales de comercialización, revisar las cadenas de valor o las cadenas productivas, de tal manera que con lo que producimos perfectamente podemos satisfacer la demanda interna y la de algunos mercados conexos, ¿verdad?, que podrían ser departamentos vecinos y la parte sur de Chiapas, que también es un mercado bastante grande. Pues vamos a hacer una pausa en estos momentos. Por si no lo sabías, Banco Azteca, ubicado en el interior del comercial FSK, donde brindamos los siguientes servicios: envío y cobro de remesas, abonos y pago de servicios, sobre todo sin largas filas. Y lo más importante, para cubrir cualquier necesidad te ofrecemos préstamos personales de 1,000 hasta 10,000 quetzales, también créditos para tu negocio de 10,000 hasta 80,000 quetzales. Informe municipal. En el marco de nuestra Feria Departamental de Primavera, se da inicio a los Juegos Florales 2023, mismos en los que participan diferentes centros educativos, con el objetivo de demostrar sus habilidades culturales y artísticas, expresando los mejores poemas y plasmando las mejores pinturas. Por un San Marcos próspero y sostenible, Municipalidad de San Marcos cumple. Que no te atrape la lluvia. Gran venta de impermeabilizantes Comex. Aprovecha hasta un 15% de descuento. Ven a tu tienda Comex.
Estamos ya en la parte final de la charla con el licenciado Byron Orozco, candidato a alcalde del partido Bien. Antes de continuar y conocer un poquito sobre el símbolo de su partido, ¿qué piensa usted sobre las dietas? ¿Qué compromiso haría usted? Porque hay muchas críticas con las actuales dietas, entre 20,000 a 22,000 mensuales gana un concejal o síndico. Bueno, hablar de bajar las dietas me parecería un discurso populista. Creo que hay que ver las cosas con responsabilidad. He tenido la oportunidad de ver algunas agendas y hay muchos temas que se pueden resolver desde las instancias de manera particular. No todos los temas que se presentan en la agenda del Consejo Municipal necesitan llegar al seno del Consejo Municipal. Hay muchos temas que pueden resolverse de primera instancia. Creo que la cantidad de sesiones y de acuerdo a la lectura de las agendas que pude ver, hay muchos temas que son, digamos, importantes para las personas, pero no ameritan estar en el seno del Consejo. Pienso yo que lo que sí debe reducirse ostensiblemente son la cantidad de reuniones. Y las reuniones hacerlas estrictamente y tratar los puntos que sean torales, los puntos que sean fundamentales, los puntos que sean de trascendencia y que requieran efectivamente el concurso del Consejo Municipal como máxima autoridad. Mucha de la temática ahí planteada no necesariamente tiene que considerarse en la agenda del Consejo Municipal. Muchas situaciones pueden resolverse desde la dependencia y desde el alcalde municipal. Ahora, licenciado, ¿cuál es el símbolo y para que la gente vaya conociendo cuál es el símbolo que usted representa? Bueno, pues el símbolo nuestro, aunque está pequeña ahí, es una mano amarilla sobre fondo azul. Ahí tenemos una mano amarilla sobre fondo azul y dice pues bienestar nacional, mejor calidad de vida. Ese es el símbolo del Partido Bienestar Nacional. Es un partido que se postula por segunda vez, que participa en las elecciones por segunda vez. Esta vez se está postulando como candidato presidencial a un economista guatemalteco con un amplio currículum académico, que modestia aparte, creo que es el primer candidato que se postula con un nivel académico como el del doctor Giovanni Reyes. Digamos, el partido. ¿Ya se tiene una agenda de visita al departamento o a San Pedro? Ha realizado alguna visita a algunos municipios del altiplano, precisamente el día 28 del mes. Del mes pasado estuvo en San Miguel, en Concepción y en Tejutla. Me parece que la otra semana va a estar visitando algunos municipios de la zona cálida. A la parte central, pues va a visitarla en el mes de junio. En el mes de junio va a estar por acá con nosotros, vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de escucharlo. Ha sido invitado a varios foros ya y pues ahí está él pues también manifestando la claridad que tiene sobre lo que necesita el país. Nosotros pues nos estamos postulando, acreditamos la experiencia, conozco de presupuestos públicos, conozco de formulación y evaluación de proyectos, tengo expertise en políticas de desarrollo, tengo experiencia en el liderazgo y la conducción de instituciones del sector público, que no me voy a sentir raro ni ausente, sino conozco con claridad y determinación qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Nosotros le apostamos a un gobierno que escuche, que atienda y resuelva las necesidades de las comunidades de San Pedro Zacatepeques. En esos momentos, ¿qué le diría usted a la población? ¿Por qué votar por usted y por la planilla que lo acompaña?
Me acompaña una planilla multidisciplinaria, me acompañan hombres y mujeres que van a dar resultados, conocen el contexto para el cual van a ser asignados, conocen de administración pública, conocen de procesos, conocen de calidad del gasto público, conocen de la calidad de la obra pública y que juntos hacemos un gran equipo. Juntos tenemos una perspectiva integral y toral del municipio de San Pedro Zacatepeques. Somos un gran equipo que de manera coordinada vamos a poder administrar y conducir al municipio por senderos del desarrollo, de manera responsable, con transparencia y honestidad. El despacho del alcalde municipal será para atender las necesidades de la comunidad, no para pagar agendas, ni mucho menos facturas políticas. Pues muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado en este programa, donde estamos dando a conocer los diferentes programas del gobierno municipal para el beneficio de toda la población. Como usted decía, estamos en 84,000 a 86,000 habitantes entre el área urbana y rural. Solo me preocupó un poquito sobre lo que usted mencionó de los años 82, que estas elecciones actuales del 2023 se comparan a los del 82. Realmente yo no conozco ese contexto del 82. Sí se conoce sobre el conflicto armado interno por los diferentes libros que existen, pero no sé cómo se vivía ese ambiente electoral. Bueno, pues digamos que el ambiente electoral se caracterizaba porque los partidos oficiales pues prácticamente pues tenían todo el sistema a su favor y a su servicio. Hoy las condiciones han mutado porque de alguna manera como que se sofistican más. Los métodos son más tecnológicos, más modernos, pero en esencia creo que las condiciones sociales del país, a través de los indicadores que vemos a todo nivel, cómo es posible que el país dependa fundamentalmente de las remesas familiares. ¿Y qué son las remesas familiares? El producto de la exclusión, el producto de los jóvenes y señoritas que aquí no encontraron posibilidades de trabajar y de vivir dignamente. A esos niveles de contradicción hemos llegado en el país. Entonces, lo que se ha sofisticado, lo que se ha diversificado, digamos, son los mecanismos y las formas, pero las condiciones de participación política creo que están pasando por las mismas condiciones de esos aciagos años 82. Pues esperemos 83. Que este árbitro electoral que tenemos vaya mejorando en el transcurso de los años para no continuar con este mismo sistema de exclusión de candidatos y solo, como dice usted, favoreciendo solo a intereses poderosos de nuestro país. Licenciado, esperamos cuando venga el candidato presidencial, esperamos que podamos ahí conversar con él. Pues nos dará un gusto poder traerlo acá a este importante medio y a su calidad también profesional como periodista, para que él pueda compartir con la audiencia qué es lo que piensa y cuál es su visión del país. Es así como llegamos al final de este programa. Nos vemos en el siguiente.